Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. De cómo los espiritanos etíopes evangelizan las culturas locales. En la antigua nación cristiana de Etiopía hay grupos nómadas que nunca han oído hablar del Evangelio. Los espiritanos trabajan con estas comunidades para difundir la buena nueva y evangelizar la cultura, lo que implica un diálogo con tradiciones controvertidas. Cada comunidad tiene su propia cultura y, naturalmente, su cultura es hermosa, afirma el padre Quilimpe Garbicha al hablar del pueblo nómada Hamar del valle del río Omo, en el suroeste de Etiopía. Ordenado en 2013, el padre Quilimpe es desde 2022 el superior provincial de la Congregación del Espíritu Santo en su Etiopía natal. En una reciente visita a la sede internacional de Aid to the Church in Need, ACN, habló sobre la labor de los espiritanos en el país, incluida la que realizan como misioneros entre el pueblo Hamar. Los espiritanos llegaron a Etiopía en 1972, explica el padre Quilimpe. El carisma de mi congregación es acudir a donde la iglesia carece de personal o a donde nadie más va. Por esta razón, los espiritanos están presentes en zonas rurales, remotas de Etiopía, donde atienden a nómadas que no han oído nunca hablar de Jesús. Esta gente vive su propia cultura y nosotros queremos dialogar con ellos, explica el padre Quilimpi respecto a los Hamar. Algunos aspectos de esa cultura pueden parecerles extraños a los forasteros, explica, y pone como ejemplo el salto del toro. El salto del toro es una especie de rito de iniciación para los jóvenes varones. Colocan 4 o 5 vacas una al lado de otra y el joven salta sobre ellas y camina por encima, y esto lo repite tantas veces como se lo permita su fuerza. El ritual se ha convertido en una atracción turística que aporta algo de dinero a esta región paupérrima de Etiopía. Sin embargo, hay un aspecto del rito que preocupa al padre Quilimpe. Cuando el joven alcanza este hito en su vida, las mujeres y las niñas, tanto familiares como procedentes de otras aldeas, lo celebran con él. Como parte de la celebración, el joven fustiga con ramas a las mujeres, cuenta el padre Quilimpe. Para ellas es una forma de expresar su alegría, pero los azotes son muy crueles y dejan huella en el cuerpo de las mujeres y las niñas. Se ve a las mujeres sangrando por heridas que luego dejan grandes cicatrices. El padre Quilimpe explica que las mujeres y las niñas suelen pedir que las fustiguen, ya que lo consideran una expresión de alegría y una forma de participar en el rito. He visto a una niña de 9 o 10 años pedir que la azotaran. Su madre se negó, pero el resto de la familia lo permitió. Mientras recibía un latigazo con una rama, ella sonreía. Para mí fue inaceptable. Vi la herida en su cuerpo y me afectó mucho, casi me deja una marca a mí. Como misionero me siento llamado a hacer algo al respecto. Es parte de la evangelización. Forma parte de ese diálogo con la cultura, explica el espiritano, añadiendo que ello requiere mucha sensibilidad y respeto. Se trata de pequeñas conversaciones, sin juzgarlos. Pueden seguir manteniendo sus costumbres, pero podemos hacerlo de otra manera que sea más suave y que no dañe el cuerpo de las personas. Es un proceso lento que precisa de mucho diálogo. Etiopía tiene una rica y antigua tradición cristiana, siendo mayoritaria la Iglesia Ortodoxa etíope. Es bastante raro encontrar un número significativo de católicos en una zona. Según el padre Quilimpe, lo que la pequeña Iglesia católica en particular aporta al país es el desarrollo humano integral. Aportamos un enfoque holístico a la evangelización. El corazón, la mente y el cuerpo necesitan ser alimentados, explica. Esto no solo incluye cuestiones como las relativas al rito del salto del toro, sino también otros temas desde la provisión de agua hasta el fomento de la educación de las niñas. Como parte de este enfoque, el padre Quilimpe es muy respetuoso con la cultura del pueblo Hamar. No quiero que la gente vea su cultura como algo malo, afirma. Nosotros no la menoscabamos, sino que dialogamos con la cultura y la evangelizamos. Como católicos no creamos divisiones, creamos unidad, respetamos la cultura y nos comprometemos con ella.
Aprendemos su idioma y vivimos como ellos. Buscamos cosas importantes en la cultura de esas personas que puedan ayudarlas a descubrir el Evangelio. El padre Quilimpe y el resto de los espiritanos están muy agradecidos con ACN por su apoyo. ACN ha ayudado a esta congregación a realizar más de 10 proyectos en los últimos 5 años, entre los que se incluyen la renovación y construcción de iglesias y otros edificios, el transporte, los estipendios de misa y la traducción de textos a las lenguas locales. Fe entre glaciares, un obispo capuchino en la frontera norte de la iglesia. En Islandia, allí donde el Atlántico se encuentra con el Ártico, el obispo David Tenser lleva más de 2 décadas como misionero en esta isla. Desde 2015, este capuchino eslovaco de sonrisa amplia es el obispo de la diócesis más septentrional de Europa. Durante su visita a la sede central de la Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN, muestra que tiene tanto humor como retos en su diócesis. La diócesis de Reykjavik nació en 1968, cuando apenas 1 millar de católicos se dispersaban por un territorio del tamaño de Corea del Sur. Hoy las cifras oficiales hablan de 15.500 fieles, aunque el obispo calcula que la comunidad real se acerca más a los 50.000. La mayoría de sus fieles provienen de Polonia, Lituania, Filipinas y América Latina. El idioma islandés, complejo y con raíces milenarias, es solo uno de los desafíos para una comunidad donde el domingo se celebran misas en 5 lenguas: islandés, polaco, inglés, español y lituano. La fe es nuestro idioma común, creemos lo mismo. La iglesia es nuestra madre, explica Monseñor David Tenser. Muchos vienen aquí para trabajar porque se gana bastante dinero, pero ¿qué pasa con su fe? Ahí es donde tenemos que estar atentos. La liturgia de cada país es muy diferente, pero la fe es la misma. Eso es lo que nos une. En 2023 tuvimos 150 bautizos, 200 confirmaciones y solo 14 funerales. Creo que eso demuestra que nuestra iglesia es la más dinámica de Europa, explica con un toque de orgullo sano. Pero añade enseguida, no es nuestra ganancia, Dios nos manda a la gente, y es que la iglesia islandesa es una iglesia nacida de la emigración, su comunidad ante todo un mosaico de culturas. El reto pastoral es inmenso, 18 sacerdotes y unas pocas religiosas para atender a un país cuyas carreteras en invierno son de difícil tránsito por las condiciones climáticas durante meses. Por eso, ACN ha apoyado y sigue apoyando a la diócesis con vehículos potentes y seguros para que sacerdotes y religiosas puedan llegar a comunidades remotas y sobrevivir los duros inviernos. Aquí no basta con conocer teología, hay que aprender a conducir entre tormentas, planificar viajes a aldeas separadas por cientos de kilómetros y saber cuándo quedarse en casa, porque los fuertes vientos árticos, la nieve y la lluvia pueden disminuir en muchos el celo apostólico. Si no has sobrevivido 2 o 3 inviernos aquí, no sabes si puedes ser misionero en este entorno, cuenta ACN. Consciente de que en estas latitudes el sentido del humor es un salvavidas, añade con un guiño. Por eso yo cambié la guitarra por el ukelele, ocupa menos espacio, no tengo que cargar con él a la espalda, me cabe en el bolsillo y es más fácil de transportar entre viajes y visitas con nieve, bromea, porque además del buen humor considera que la música es la mejor acompañante. Quien llega desde el sur pronto descubre que la luz o su ausencia marca el ánimo de las personas. En invierno el sol asoma apenas unas horas, en verano las noches casi desaparecen. El obispo de origen eslovaco conoce culturas más expresivas. Los sicilianos te abrazan por la calle con solo ver el hábito capuchino. Aquí, cuando me ven, me preguntan si soy un monje budista o un musulmán. En Albania, en 3 horas ya había aprendido 3 canciones. Aquí, en 3 años, no aprendí ninguna. El aislamiento y la dureza del clima moldean en Islandia una cultura más reservada y autónoma. No es mejor ni peor, simplemente diferente y necesaria para sobrevivir, afirma. Islandia recibe cada año casi 3 millones de turistas, más de 8 veces su población. Esto plantea algunos retos a los locales, por ejemplo, porque dejan vacías las tiendas de suministros.
También es un reto para la iglesia porque de vez en cuando una pequeña capilla para 50 personas se ve invadida por gran parte de los 2000 pasajeros de un crucero. Para el obispo está muy claro que su primera misión no está ahí. Claro que atendemos a los turistas, pero mi prioridad son los que comparten esta vida. Mi rebaño son mi gente, los que viven aquí. En medio de glaciares y volcanes, Monseñor Tense resume su misión con este lema: amar a nuestra tierra glacial. En un país muy secularizado, la Iglesia se enfrenta al reto permanente de la presencia, pero no basta con estar, hay que darse a conocer. Tenemos que saber explicar nuestra fe. La Catedral de Reykjavik cumplirá 100 años en 2029. Consciente de este aniversario para la diócesis, ACN está apoyando los preparativos para el centenario. El asesinato de un sacerdote conmociona a Sierra Leona. El padre Agustín Amadou era amigo de Aid to the Church in Need, ACN. Su muerte supone una trágica pérdida para la diócesis de Kenema y para toda la iglesia. El padre Agustín Amadou fue asesinado en su casa parroquial el sábado 30 de agosto en la diócesis de Kenema, Sierra Leona. El sacerdote fue encontrado muerto por sus feligreses, tras lo que se cree que fue un atraco. Según la autopsia, el sacerdote recibió un fuerte golpe en la cabeza para luego ser estrangulado hasta la muerte por sus agresores. Según la policía, entraron en la casa a través de una ventana rota. Todavía se está investigando el caso y se busca a los asesinos. Tras 5 años de servicio en la parroquia de la Inmaculada Concepción, lugar del asesinato, el padre Amadou se preparaba para celebrar su misa de despedida a finales de agosto, antes de trasladarse a una nueva misión en la parroquia de San Juan, en Cailahún. Ulrich Ni, director de proyectos para Sierra Leona de la Fundación Pontificia ACN, había visitado al padre Agustín en la parroquia de la Inmaculada Concepción en 2022 durante un viaje a Sierra Leona. Con ayuda de ACN, la parroquia había podido reconstruir el tejado de la iglesia. Ni expresó su conmoción por el crimen. Cuando visitamos la parroquia, la comunidad estaba feliz porque el padre Agustín iba a mudarse pronto a la casa parroquial que él mismo nos mostró. Es muy triste que haya sido víctima de una violencia tan terrible. En nombre de ACN Internacional queremos expresar nuestro más sentido pésame a todas las personas afectadas por la repentina muerte del padre Agustín, especialmente a su familia y amigos, a sus hermanos en el sacerdocio, a sus feligreses de la parroquia de la Inmaculada Concepción y a todo el pueblo de Dios de la diócesis de Kenema. Junto con ustedes rezamos por el descanso de su alma, con la esperanza cierta de que podrá disfrutar de la vida eterna en la gracia del Dios misericordioso, tal y como se promete a todos sus hijos. Quiera Dios premiarlo abundantemente por todo su compromiso con la Iglesia en su país, dice Ulrich Ni en un mensaje dirigido a la diócesis de Kenema. El asesinato también ha suscitado la condena de otras confesiones religiosas de Sierra Leona. En una declaración enviada a ACN, el Consejo Interreligioso de Sierra Leona afirma: el padre Amadou era un hombre de paz, compasivo y con un compromiso inquebrantable con la elevación espiritual y social de su comunidad. Su prematura muerte no solo supone una pérdida devastadora para la Iglesia Católica, sino también para el conjunto de las confesiones religiosas y el tejido social de Sierra Leona. Lloramos la pérdida de un siervo de Dios cuya vida estuvo dedicada a fomentar la unidad, la esperanza y la guía moral. Sierra Leona es un país de mayoría musulmana, donde los cristianos representan algo más del 25% de la población. Las relaciones interreligiosas son excelentes en ese país y la edición de 2023 del informe sobre la libertad religiosa de ACN no señala ningún incidente significativo de persecución, lo que hace que este reciente caso de violencia extrema contra un sacerdote católico sea aún más impactante y sorprendente. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.